El forward es un contrato por medio del cual dos partes se comprometen a intercambiar un bien en un determinado momento futuro. Generalmente, una parte compra y una parte vende. Por eso hablamos de comprar forward o vender forward. Estos son contratos que se hacen directamente entre las partes. Se suelen llamar contratos over the counter o su sigla es OTC. Dado que es un contrato que se celebra directamente sin un mercado que lo regule ni lo tipifique, las partes tienen mucha flexibilidad para ponerse de acuerdo en determinadas condiciones. Por ejemplo, los bienes sobre los que se va a contratar, los precios, las fechas y las eventuales garantías que alguien quisiera pedirle a la otra parte. Los elementos de un contrato forward son el bien sobre el que se escribe el contrato, también llamado activo subyacente. El precio forward del bien, que es el precio al cual se va a comprar o vender el bien en el futuro y que se suele identificar con la letra K o la letra F. El precio spot del bien en el momento de la contratación, que es el que llamamos S sub 0. El precio spot del bien en la fecha de cierre del contrato, también llamado S sub T. Y la fecha en la que se cierra el contrato y se hace efectivo el intercambio de los bienes, que se suele llamar T mayúscula, para diferenciarlas de las varias fechas intermedias entre 0 y T mayúscula, que llamaremos T minúscula. Para comprender la mecánica del contrato forward, vamos a analizar el caso del comprador. Si al vencimiento del contrato el precio de mercado del bien es mayor al precio acordado por las partes, el comprador del forward tuvo una ganancia, dado que por medio del contrato está comprando un bien a un precio inferior a su precio de mercado. El comprador puede entonces ejecutar el contrato, comprar el bien pagando K y luego salir al mercado y venderlo a S sub T. Obviamente, y dado que S sub T es mayor que K, esta operación le generará un beneficio que es igual a S sub T menos K. Si al vencimiento del contrato el precio de mercado del bien es igual al precio acordado por las partes, el comprador del forward no gana ni pierde con su contrato, ya que compraría un bien al mismo precio al que lo puede conseguir en el mercado. Por ello, su beneficio sería igual a 0. Si al vencimiento del contrato el precio de mercado del bien es menor al precio acordado en el contrato, entonces el comprador del forward tiene una pérdida, dado que está obligado a comprar un bien a un precio que es superior a su precio de mercado. Para entender mejor este instrumento, vamos a hacer un sencillo ejemplo numérico. Supongamos que 3 meses antes de la cosecha, un inversor decide comprar una tonelada de soja a un productor agropecuario mediante un contrato forward a 90 días. Supongamos que acuerdan un precio de ejercicio de $310 la tonelada. Al vencimiento del contrato, el tenedor del forward estará obligado a comprar la tonelada de soja al precio acordado por las partes. Obviamente, si a la cosecha el precio spot de la soja es mayor a 310, el comprador habrá hecho un buen negocio por haber comprado barato, mientras que si el precio fue inferior, habrá resultado un mal negocio. Esta tabla nos ayuda a comprender el beneficio del comprador de un forward para cada nivel de precio spot de la soja a la fecha de vencimiento del contrato. Graficando los datos de la tabla, podemos ver el beneficio del comprador de un contrato forward a diferentes niveles de precio spot de la soja al vencimiento. Como siempre, en el eje de abscisas medimos el spot del activo subyacente en la moneda funcional de la empresa y en el eje de ordenadas el beneficio de la operación en esa misma moneda comparado con el beneficio que se hubiera obtenido si el precio al vencimiento hubiera sido igual al precio del contrato. Vemos que la recta que grafica el beneficio del comprador corta el eje de abscisas en K y tiene una pendiente de 45 grados, pues por cada dólar de aumento del precio del bien se generará $1 de ganancia y por cada dólar de disminución del precio spot del bien se generará $1 de pérdida. Es importante notar que el comprador de un forward no tiene límite superior a su ganancia, pero tiene un límite inferior a la pérdida. Esto ocurre porque no hay un límite superior en los precios de los bienes y hay un límite inferior dado porque cuando el precio llega a 0 ya no puede seguir bajando. Mirando el gráfico, vemos que la posición del comprador de un forward es igual a la posición long. Esto es porque quien compra un bien en el mercado forward está generando una posición long en ese bien. El caso de la venta forward es análogo.
Quien vende forward se compromete a entregar un bien en un momento futuro a un precio preestablecido. En este momento es importante hacer una aclaración. Cuando analizamos un contrato, cuando analizamos una posición, cuando analizamos un instrumento derivado, lo hacemos individualmente. Es decir, si decimos que nos comprometemos a entregar un bien, estamos analizando solamente eso. No vamos a considerar que tenemos ese bien, lo que constituiría una posición long independiente. Haciendo un razonamiento análogo al del comprador del forward, vemos que el vendedor del forward tiene una ganancia si al momento del vencimiento de la operación el precio spot del bien es menor al precio al que se acordó la venta. El vendedor del forward no gana ni pierde si el precio spot al vencimiento del bien vendido es igual al precio de contrato. El vendedor del forward genera una pérdida si al vencimiento el precio spot del bien vendido es mayor al precio del contrato. Y el vendedor del forward genera una ganancia si el precio spot al vencimiento es menor al precio del contrato. Tomando el mismo ejemplo de la tonelada de soja. Supongamos que un inversor vende a 3 meses una tonelada de soja que no tiene a un precio forward de $310 por tonelada. El beneficio del inversor a cada nivel de precio de la soja se puede ver en la siguiente tabla. El cuadro nos grafica el beneficio del vendedor de la soja forward a cada nivel de precio de la soja al vencimiento. Como vemos en el gráfico, los beneficios del vendedor de un forward constituyen una posición short, generando una posición exactamente opuesta a la del comprador del mismo contrato. Hasta ahora estudiamos el forward como un instrumento aislado. Ahora vamos a pasar al estudio del forward como un instrumento de cobertura de riesgos. Vimos que un contrato forward genera posiciones long o short en un determinado activo subyacente. Por eso es muy fácil comprender que son contratos que pueden ser usados como un instrumento de cobertura de riesgo, generando posiciones que contrarresten las posiciones de riesgo originales de la empresa. Consideremos el caso de una empresa agropecuaria que espera cosechar 10.000 toneladas de soja de sus campos. 3 meses antes de la cosecha, tiene su soja evaluada a un precio de mercado spot de $315 por tonelada. Claramente, esto genera una posición long en soja. Si a la cosecha el precio de la soja baja, la empresa pierde, mientras que si sube, la empresa gana, siempre con respecto al valor original. La empresa puede mitigar esta posición de riesgo abierta. Más específicamente, puede vender una parte o la totalidad de su cosecha esperada mediante un contrato forward a una contraparte. Por ejemplo, un exportador de granos. Supongamos que lo hace con el contrato que vimos en el ejemplo anterior, vendiendo 1.000 toneladas en el mercado forward a $310 por tonelada. Las 9.000 toneladas que quedan sin vender serán simplemente una posición long de la compañía. Con respecto a las 1.000 toneladas que vendimos forward, la situación queda como vemos a continuación. La ganancia que genera el hecho de haber vendido la soja a precio fijo mediante un contrato forward mitiga la pérdida generada por la baja de precios en la tenencia de soja. Análogamente, frente a una suba de precios a la cosecha, la empresa resigna esa ganancia. Es decir, ambas posiciones se contrarrestan mutuamente. Al celebrar el contrato forward, la empresa ya conoce con seguridad el valor de sus 1.000 toneladas de soja a la cosecha. Es decir, elimina el riesgo de precio de la soja. Vemos que los beneficios resultantes de la posición de riesgo original y de la cobertura del mercado forward se compensan mutuamente y la posición resultante tiene un beneficio que es independiente del precio de la soja al vencimiento. Es interesante notar que, si bien en este caso la posición resultante queda negativa en menos $5.000 y se grafica por debajo del eje de abscisas, este no es el costo de la cobertura. De hecho, es común que los precios forward de los commodities estén por encima del precio spot, y en ese caso la posición resultante sería positiva y se graficaría por encima del eje de abscisas. El verdadero costo de la operación de cobertura en el mercado forward es que la empresa deja de tener una potencial ganancia para eliminar la posibilidad de una potencial pérdida. Es decir, para no correr el riesgo de estar en la zona sombreada de rojo en el gráfico, deja de tener la posibilidad de situarse en la zona sombreada de verde. El caso de la cobertura de una posición short con un long forward es análogo y la mecánica de cobertura es idéntica a la que acabamos de demostrar. Es importante destacar que la flexibilidad que generan estos contratos al ser contratos directamente entre partes sin un mercado que los tipifica, tienen al menos
tres riesgos adicionales que vale la pena considerar. Por un lado tenemos un riesgo crediticio. Las dos partes contratan entre sí, por lo tanto, si una de las dos partes no cumple con lo acordado, tendremos que ir a la justicia a litigar, y eso lo que hace es que ya la función de cobertura de riesgo desapareció. Por otro lado, son contratos bastante ilíquidos. Por lo tanto, si yo quisiera salirme de la posición que generé a partir del contrato forward, también voy a tener algunos problemas porque no voy a poder deshacer mi contrato. Y por último, conseguir una contraparte no siempre es fácil. Tengo que conseguir a alguien que esté en la posición exactamente opuesta, lo cual muchas veces es más complejo de lo que podemos pensar. Es importante tomar en cuenta estas limitaciones, porque es posible que por tomar una posición de cobertura estemos abriendo una posición de riesgo, por ejemplo, riesgo crediticio.